¿Qué es el infierno? Para muchos, esta palabra evoca imágenes de fuego, sufrimiento eterno y condenación. Sin embargo, la Biblia presenta diferentes términos que se han traducido como infierno en español, pero que originalmente no significan lo mismo. Entender estos términos es clave para profundizar en el mensaje bíblico sobre el destino de las almas, el juicio y la justicia de Dios. Hoy vamos a explorar estos conceptos para tener una comprensión más clara de lo que la Biblia realmente dice sobre el infierno. Parte 1. Los términos hebreos y griegos detrás de infierno. En la Biblia, se usan varios términos originales para hablar de lo que comúnmente conocemos como infierno. En el Antiguo Testamento, encontramos la palabra hebrea Seol, mientras que en el Nuevo Testamento se usan Hades, Gehenna y en algunos contextos, Tártaro. Cada uno tiene matices únicos, y es importante conocerlos para entender mejor lo que Dios revela sobre la vida después de la muerte y el juicio. Seol. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea Seol se refiere al lugar de los muertos o la tumba. No significa necesariamente un lugar de tormento o castigo, sino más bien el estado de todos los muertos, justos o injustos. Por ejemplo, en el Salmo 4 y 10, el salmista dice: «No dejarás mi alma en el Seol», indicando que este lugar no es de castigo sino simplemente el lugar de los muertos. En Seol, la idea es que todos van allí después de morir, lo que significa que en la cultura hebrea antigua, la separación definitiva entre justos e injustos aún no estaba clara. Hades. En el Nuevo Testamento, escrito en griego, encontramos el término Hades, que tiene un significado similar al Seol. Como en la parábola del hombre rico y Lázaro en Lucas 4 y 23, Hades es presentado como el lugar donde las almas esperan el juicio final. Este pasaje muestra una separación entre el hombre rico, que sufre en tormento, y Lázaro, que está en paz en el seno de Abraham. Así que, aunque Hades tiene la connotación de espera para el juicio, aquí comienza a perfilarse una distinción entre los destinos de los justos e injustos. Gehenna. De los términos bíblicos, Gehenna es el que más se asemeja a la idea de castigo eterno. Este término se origina en el Valle de Hinnom, un lugar real al suroeste de Jerusalén donde, en tiempos antiguos, se hacían sacrificios a ídolos, y más tarde, se convirtió en un basurero donde se quemaba la basura. Jesús usó el término Gehenna para advertir sobre la destrucción y el castigo eterno. En Marcos 9 y 43, él dice: «Es mejor que entres manco en la vida, que teniendo dos manos vayas al Gehenna, al fuego que no se apaga». Aquí, Gehenna simboliza un lugar de juicio y destrucción eterna, y se utiliza como advertencia a los que rechazan a Dios. Tártaro. Este término aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, en 2 Pedro 2, 4, donde se dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro. Tártaro es un término tomado de la mitología griega que representa un abismo de castigo. En el contexto bíblico, se usa para describir un lugar especial de juicio para los ángeles caídos. Es un recordatorio de que el juicio de Dios también incluye a seres sobrenaturales que se han revelado. Parte 2. Distintas interpretaciones y simbolismo de estos términos. Cada uno de estos términos, Seol, Hades, Gehenna y Tártaro, presenta una perspectiva particular sobre el destino final y el juicio. A través de estos conceptos, la Biblia nos muestra el respeto que debemos tener ante la justicia de Dios. Sin embargo, es importante recordar que muchas de estas imágenes son simbólicas, y la Biblia no presenta una visión única y uniforme sobre el castigo después de la muerte. En algunos casos, estas palabras se usan de manera simbólica para advertirnos sobre la separación definitiva de Dios y la consecuencia de nuestros actos en esta vida. Cuando Jesús habla de Gehenna, usa este término como una advertencia. Sin embargo, muchos estudiosos sostienen que más que una descripción detallada de un lugar de tormento, Jesús busca comunicar la seriedad de vivir una vida alejada de Dios. Nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones y a comprender que, aunque Dios es amor, también es justicia, y sus juicios son santos. Parte 3. El mensaje de advertencia y esperanza. Aunque los términos para infierno en la Biblia pueden parecernos duros, el propósito de estos conceptos no es solo asustarnos, sino ayudarnos a entender la importancia de nuestras decisiones espirituales. La Biblia nos muestra que Dios es justo y que habrá un juicio final, pero también nos recuerda que Él ofrece esperanza y salvación a quienes lo buscan. Jesús vino a la tierra precisamente para ofrecernos un camino que nos aleja de la condenación eterna. En Juan 3 y 16, se nos dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna». Dios no quiere que nadie perezca,
Su deseo es que todos se acerquen a Él y encuentren vida. El mensaje de salvación es un llamado a evitar una separación eterna de Dios, algo que la Biblia ilustra con estos términos como advertencia. La Biblia no habla solo de condenación, sino también de redención. En Romanos 6 y 23, se nos dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estas palabras muestran el contraste entre el castigo merecido y la gracia inmerecida que Dios nos ofrece a través de Jesús. La advertencia sobre Gehenna y otros términos no es el fin de la historia, sino una invitación a buscar una relación con Dios y a encontrar vida en Él. Parte 4. Reflexiones sobre el propósito de estos términos en nuestra vida diaria. Los términos Seol, Hades, Gehenna y Tártaro no son simplemente palabras antiguas, tienen un propósito en nuestra vida hoy. Son recordatorios de la santidad y justicia de Dios, y de la responsabilidad que tenemos de vivir una vida que honre a nuestro Creador. Nos muestran que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias y que el camino de vida o muerte está siempre frente a nosotros. Elegir a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad es una elección que determina nuestro destino. También nos enseñan que, aunque el pecado tiene consecuencias, Dios en su misericordia nos ofrece un escape a través de la fe en Cristo. Es una invitación a vivir con reverencia, agradecidos por la oportunidad de la vida eterna. Dios es paciente y misericordioso, y aunque la Biblia nos advierte sobre el juicio, nos recuerda también que su gracia es mayor que el pecado. Conclusión. ¿Qué significa el infierno en la Biblia? La palabra infierno en la Biblia tiene varios significados, y comprender estos términos nos ayuda a captar mejor la justicia y la misericordia de Dios. Seol y Hades nos muestran la realidad de la muerte y el juicio. Gehenna nos advierte sobre la separación eterna de Dios para aquellos que rechazan su amor, y Tártaro nos recuerda el juicio que también afecta a los seres espirituales rebeldes. Al final, el mensaje sobre el infierno en la Biblia no es solo sobre el castigo, sino sobre la gracia y la redención. Dios nos llama a acercarnos a Él, a elegir la vida, y a vivir bajo su amor y dirección. Que esta comprensión nos motive a vivir una vida de fe, a tomar en serio las advertencias de la Biblia, y a buscar la vida eterna que solo Dios nos puede ofrecer.